Bueno, muchachos, vamos a lo que vinimos. Esta semana es de agentes libres en Grandes en los Deportes. El lunes hablamos de la historia de la agencia libre, comparamos el sistema que tiene Grandes Ligas en relación a otras ligas profesionales de Estados Unidos. El martes hablamos de los grandes contratos de agentes libres, aquellos donde los jugadores excedieron las expectativas, excedieron el rendimiento o cumplieron a cabalidad. Hoy es todo lo contrario. Aquellos grandes contratos, que hay muchísimos, que por alguna razón no han terminado bien. A mí me toca de primero en el día de hoy y debo aclarar que si bien es cierto, la gente recuerda contratos que quizás no cumplieron el objetivo de que el equipo ganara o donde el jugador en una parte del mismo, como siempre con los largos es al final, no pareció un superestelar, pero no merecen estar en una lista porque cuando usted mira el total, los jugadores tuvieron un buen rendimiento por la mayor parte de ellos, incluso tuvieron una buena cuota, fueron a juegos de estrellas, pelearon MVP, lo que sea. En el caso mío, yo me fui con contratos donde fueron completos desastre. Y voy a comenzar con uno que no necesariamente fue que el tipo de repente se metió a mal pelotero. Prince Fielder, lo tengo de primero. Él firmó un contrato de $214 millones por 9 años como agente libre con Detroit, en el mismo invierno que Albert Pujols firmó su contrato con los Angelinos de Los Ángeles. Él fue cambiado comenzando el contrato a Texas y este año tiene programado cobrar $24 millones en el último año de ese pacto. Bueno, Prince Fielder tuvo 2 buenos años con Detroit. Lo cambian a Texas, tuvo uno regular, 2 muy malos. Y lo peor, que me lleva a mí a ponerlo de número 1, es que Prince Fielder los últimos 4 años de ese contrato se la ha pasado jugando Nintendo en su casa con una operación de espalda y un papel de un médico que dice que hay que pagarle cada 15 días. Un verdadero desastre. Más por la operación que por el rendimiento en sí del hijo de Cecil Fielder. Pero son 214 millones y son 24 millones anuales que no podemos ignorar. Número 2, Barry Zito en el 2007. 7 años, 126 millones. Luego de una gran carrera en Oakland se fue del otro lado, ahí a San Francisco. Durante la duración del contrato, ganó 43 partidos y tuvo efectividad de 4.55. El número 3, Mike Hampton. Este fue un contratazo en el 2001, el mismo año que firmó Alex Rodríguez con Texas, Manny Ramírez con Boston. Bueno, pues Mike Hampton firmó un contrato de 121 millones por 8 años con los Rockies. Resultado, 4.81 de efectividad. Eso no es tan malo si él hubiese hecho algo, porque uno diría, que es Colorado y comienza a buscar excusas. Ganó 56 juegos en 8 años y tuvo una efectividad plus de 96. O sea, la liga se lo comió con yuca a Mike Hampton. Número 4, vuelvo a la misma situación parecida a la de Prince Fielder. Albert Bell, caballo con Cleveland. Firma un contrato con los Medias Blancas de Chicago por 55 millones. Pero ese contrato tenía una cláusula que incluso yo creo que ahora está prohibida, de que durante la duración del contrato él tenía que estar entre los mejores 3 pagos del béisbol. Oigan eso. Si Alex Rodríguez firmaba un contrato o Baby Ruth, automáticamente a él había que cambiarle su contrato porque él pasaba al 4º lugar. Él invocó esa cláusula y se salió del contrato de los Medias Blancas y firma con los Orioles de Baltimore por 5 años y 65 millones. Juega 2 años que fueron más o menos buenos y viene el asunto de la cadera, un problema degenerativo. Le hacen una cadera sintética, se va para su casa a ver televisión y termina colectando la mayor parte de ese contratazo, 65 millones
en los 90, finales de los 90, no 65 millones en finales de la década del 2020. Y en quinto lugar tengo un tipo que no fue famoso, porque hay muchos contratos de famosos, pero ya yo le dije a ustedes que no fueron tan terribles como la gente piensa. Gary Matthew Jr. en el 2007. Era un peloterito, lo sabía todo el mundo. Tuvo un año bueno y los angelinos decidieron caer ahí. 5 años, 50 millones. Ese muchacho durante los 5 años del contrato produjo menos 0.8 WAR. Oigan bien, no pocas WAR. No, él debe WAR, él debe regresar a Grandes Ligas y regresar con los angelinos para ponerse empate en WAR en ese contrato de 55 millones de dólares. Tiene que regresar para ponerse 0-0 Gary Matthews Jr. ¡Wow! Bueno, aquí va mi quinteto de contratos. Como decía Enrique, son muchos. La realidad es que esto es terreno fértil para uno hurgar y por eso mi quinteto es bastante diferente al de Enrique. Comienzo con Josh Hamilton. Hamilton, después que tuvo su excelente periodo en Texas, donde pudo finalmente poner en práctica ese tremendo potencial que le permitió ser la selección número 1 nacional en el sorteo de 1999, pues Hamilton, después de una super temporada en el 2012 que incluyó llevar a Texas a los playoffs por tercer año consecutivo, y en los 2 anteriores había estado en la Serie Mundial, firmó un contrato de 5 temporadas, 125 millones con el equipo de Anaheim. Ahí jugó 2 años, el segundo de ellos prácticamente la mitad del calendario porque se lastimó. Bateó .255 con un porcentaje de .316, porcentaje de envasarse 426 de slugging. Apenas 31 jonrones en 2 años y un WAR de 2.8. Además de eso, comenzó a tener problemas de conducta otra vez, y eso provocó que Anaheim terminara cambiándolo a Texas, pagando casi la totalidad de lo que restaba de su contrato en ese momento, específicamente 68.4 millones de los 74.4 que le debían cuando restaban 3 temporadas del mismo. Bueno, Hamilton jugó un año más, el 2015 con Texas, y se retiró. Y después de eso, pues ha tenido problemas fuera del terreno, que era una preocupación que uno siempre tenía, cómo iba a manejar Hamilton la inactividad cuando él originalmente había caído de manera tan profunda en la adicción a las drogas. O sea que ese fue un contrato pésimo para el equipo de Anaheim. El segundo que tengo lo mencionó Enrique, Mike Hampton, y el famoso contrato de 121 millones de dólares por 8 temporadas. Colorado ha probado ser un territorio funesto para algunos buenos lanzadores que han sido exitosos antes de llegar ahí y luego otra vez después de salir. Ocurrió con Darryl Kyle y el caso de Hampton también, que bueno, firmó ese contrato de 8 temporadas, 121 millones, y solo pudo lanzar 2 años con los Rockies, en los cuales tuvo efectividad de casi 6 y récord de 21 y 28, y terminó siendo cambiado primero a los Marlins y un par de días después a los Bravos de Atlanta. Pero los Rockies pagaron gran parte de ese super contrato de Hampton sin tenerlo. Tercer lugar, este es un nombre que quizá no muchos recuerdan, y aunque el monto no es tan voluminoso, el fracaso fue tan grande que por eso decidí incluirlo. En el 2006, en diciembre de 2006, los Yankees firmaron a un lanzador zurdo japonés llamado Kei Igawa. Le dieron 46 millones de dólares por 5 años. Eso fue, en realidad el contrato fue de 20 millones por 5 años. Los Yankees pagaron 46 porque tuvieron que pagarle 26 millones al equipo de Igawa en Japón para obtener sus servicios. El famoso, lo que le llaman el posting fee, que tienen que pagar los equipos de grandes ligas cuando un jugador japonés no es realmente agente libre. Y la realidad es que Igawa no era un pitcher de grandes ligas, no tenía con qué lanzar en grandes ligas. Tuvo un total de 16 presentaciones, 13 como abridor entre 2007 y 2008, récord 2 ganados, 4 perdidos,
6.66 de promedio de carreras limpias y se pasó el resto del contrato básicamente tirando en ligas menores en la organización de los Yankees para luego hacer un regreso a la liga japonesa una vez cumplió ese acuerdo. Así que Igawa resultó tremendo fiasco para los Yankees. El siguiente que tengo en mi lista es el caso que mencionó Enrique de Albert Bell, que fue más que nada un tema de lesión. Bell era un elemento muy difícil de manejar en todos los equipos donde estaba, un temperamento complicado, tendencia a la violencia, pero la realidad es que cuando el hombre salía al terreno y entraba en las líneas de cal era sumamente productivo. Usted solo tiene que pensar que con el equipo de Cleveland entre 1992 y 96, Bell promedió 41 cuadrangulares y 123 carreras impulsadas por temporada. Ya después de la temporada del 96, pues se declaró agente libre, firmó con los Medias Blancas, remolcó 152 carreras en su segundo año en Chicago, consiguió el contrato que mencionaba Enrique de 65 millones con los Orioles de Baltimore, pero entonces vino el problema en la cadera degenerativo que provocó su retiro a destiempo y bueno, pues hubo que pagarle 3 años sin jugar a Albert Bell. Así que ese es el número 4 en mi lista y termino con un caso que estoy seguro que mucha gente recuerda, que es el de Carl Crawford. 142 millones de dólares, 7 temporadas para firmar con el equipo de Boston. Eso fue en diciembre de 2010. Y Crawford yo creo que fue un típico ejemplo de que hay jugadores que sencillamente no se adaptan a jugar en ciertos mercados. Crawford, semi escondido en Tampa, fue un jugador sumamente productivo, una tremenda combinación de el poder de extra base, no necesariamente de cuadrangular, pero un hombre que durante unos 3 años consecutivos tuvo cifras dobles en dobles, triples, cuadrangulares y bases robadas, promedio alrededor de 300, pero sencillamente no fue el mismo en el equipo de Boston. Parte fue la presión de ese contrato y de jugar en Boston, además de problemas físicos. Lo cierto es que jugó 2 años completamente decepcionantes con los Medias Rojas, bateando 260 con porcentaje de pasarse de 292 en 161 partidos. Fíjense que en 2 años jugó el equivalente de una temporada por las lesiones. Su WAR en esos 2 años, 0.9, de acuerdo a Baseball Reference, y fue posteriormente negociado a los Dodgers de Los Ángeles, donde continuó siendo un jugador del montón. Crawford nunca fue el mismo después que salió de Tampa Bay. Así que ese es mi número 5. Tengo a Josh Hamilton, Mike Hampton, Kei Igawa, Albert Bell y Cal Crawford. Bueno, yo voy a comenzar con uno que ustedes no han mencionado hasta ahora como el peor contrato de la historia desde mi óptica, y es el de Pablo Sandoval con los Medias Rojas de Boston. Después de venir de una serie mundial del 2014 con los Gigantes de San Francisco, en la que él bateó 429 y ayudó a su conjunto, Sandoval firmó un contrato por 5 temporadas con los Medias Rojas de Boston, 5 años y 95 millones de dólares, y el resultado no pudo ser más desastroso. Después de temporadas decepcionantes, tanto en el 2015 como en el 2016, de hecho, en el 2016 la condición física de Sandoval era tan mala que apenas jugó 3 partidos con el conjunto, y en el 2017 fue cambiado a los Gigantes de San Francisco, los Medias Rojas decidieron dejarlo libre después de haber jugado apenas 129 partidos con el equipo. 129 partidos jugó el equipo, el señor Pablo Sandoval, con los Medias Rojas de Boston. En sentido general, le pegó 14 cuadrangulares en poco más de 2 temporadas con el uniforme de los Medias Rojas, quienes decidieron comerse su contrato al punto de que todavía en este 2020 los Medias Rojas de Boston le están pagando 5 millones de dólares al señor Sandoval para opción de compra. Fíjense que en el 2018 el contrato de 18 millones de lo que tenía con los Medias Rojas, ellos lo pagaron 17 millones y medio y 545 mil los Gigantes de San Francisco, con quienes jugó en el 2019 lo mismo. 18 millones fueron pagados por los Medias Rojas
y este año pues los Medias Rojas cargan con 5 millones de opción de escape del contrato para Pablo Sandoval. Sin lugar a dudas de que el venezolano, con su sobrepeso, su mala actitud y todo lo demás, entra en categoría de uno de los peores contratos. Para mí el peor contrato de toda la historia. El número 2 tengo a Josh Hamilton con los Angelinos, ustedes lo mencionaron anteriormente, 5 años y 125 millones de dólares. El hombre fue un desastre en apenas 240 partidos con los Angelinos, en ese contrato multianual que firmó con ellos. Bateó 2.55 con 316 en porcentaje de envasarse y apenas 32 cuadrangulares, reitero, además de que se fue de 13-0 en la postemporada. Hay que decir que los Angelinos, por sus problemas de conducta, sus problemas de droga, lo despacharon después de apenas 2 temporadas, las últimas pues de ese contrato, arrastrándose ya con el equipo de los Rangers de Texas, quienes no pagaron por ese contrato. Esa carga fue para los Angelinos. En tercer lugar tengo a Mike Hampton con los Rockies de Colorado, un contrato de 8 años y 121 millones de dólares. Colorado fue un desastre para Hampton, quien llegó con 3.44 de efectividad de por vida a esa organización. Sin embargo, luego de apenas un segundo año en Colorado y que había acumulado 5.75 de efectividad en 62 aperturas, fue cambiado en un movimiento de 3 equipos que involucraron a los Marlins y a los Bravos. Hampton fue a parar a los Bravos de Atlanta, pero su carrera nunca volvió a ser la misma después de pasar un breve tiempo en Colorado. Recuerden, 8 años y 121 millones de dólares ese pacto. Tengo también aquí a BJ Upton, mejor conocido en esta época como Melvin Upton Jr. Él firmó por 5 años y 72 millones de dólares. 5 años y 72 millones y medio. Y miren los resultados de Upton con los Bravos: 198 de promedio y menos 1.7 WAR. El equipo simple y llanamente lo despachó, se cansaron rápido de él y le dijeron váyase de aquí a pesar de que usted tenga todo ese dinero. Continuando en la lista, tengo por aquí a Barry Zito con sus 7 años y 126 millones de dólares. Hay que decir que el tiempo de Zito cuando cruzó el puente desde Oakland hacia San Francisco no fue nada bueno. En sentido general, Zito nunca tuvo una efectividad por debajo de 4 mientras estuvo con los Gigantes, y en sentido general 4.62 de efectividad con esta organización que pagó por un lanzador premium y consiguió cualquier cosa menos eso. Ya para finalizar, tengo aquí en el listado, para completar los malos contratos, a Chan-Ho Park y su firma de 5 años y 65 millones de dólares con los Rangers de Texas. Tuvo una efectividad de 5.79 luego de 68 aperturas con el conjunto de Texas, antes de haber sido cambiado a los Padres de San Diego como un total desastre. Así que mi listado: en primer lugar, Pablo Sandoval con los Medias Rojas de Boston; en segundo, Josh Hamilton con los Angelinos; Mike Hampton con los Rockies; Melvin Upton con los Bravos; y el contrato de Barry Zito con los Gigantes de San Francisco. Bueno, pues en este interesante tema de hoy, que es la parte negativa, esta es mi lista y yo creo que aquí vamos a coincidir en algunos nombres, aunque la variedad es tanta de contratos que no fueron tan buenos, que yo creo que tenemos mucho de dónde elegir. Para mí el número 1 entre los contratos menos favorables, llamémosle así, de agentes libres en la historia, es el de Pablo Sandoval con los Medias Rojas de Boston, un contrato de 5 años y 95 millones de dólares que debió abarcar entre las temporadas 2015 al 2019. Sandoval venía de una sólida y no necesariamente espectacular temporada de plataforma en el 2014 con los Gigantes, cuando batió 2.79 con 3.24 de OVP, 4.15 de slugging, con 16 jonrones, 73 remolcadas, siendo el tercera base del equipo que ganó la Serie Mundial. Y recordamos que él le fue bastante bien en la postemporada, bateando 4.29 en la Serie Mundial contra los Reales de Kansas City. Y bueno, los Medias Rojas se convencieron a sí mismos de que un tercera base
no necesariamente en la mejor condición física, con defensa mediocre, poder más o menos adecuado para la posición y solamente un buen año real en los últimos 5 era la respuesta para los problemas que ellos tenían en la tercera base. En su primer año del contrato, Sandoval bateó 2.45 con 2.92 de OBP, 3.66 de slugging, con 10 jonrones, 47 empujadas y perdió más de 35 partidos en la peor temporada de su carrera hasta ese momento. Pero lo peor estaba todavía por venir. En el 2016 solamente jugó 3 partidos con problemas severos en un hombro. Hasta el 2017, y aunque en el 2017 Sandoval se reportó al campo de entrenamiento en mejor condición física, bateó solamente 2.12 con un OPS de 622 para los Medias Rojas, perdió más de la mitad o perdió más tiempo con lesiones diversas y finalmente los Medias Rojas decidieron cortar el asunto y lo designaron para asignación el 14 de julio de ese año, todavía debiéndole 67 millones del contrato. Los Medias Rojas pagaron 95 millones por un desempeño por debajo del nivel reemplazo, menos 1.4 WARs en la versión Fangraphs y menos 1.6 en la de Baseball Reference. Y durante la duración del contrato, en las temporadas que ya mencionamos, Sandoval se ranqueó en el lugar 331 entre 334 jugadores de posición, con un mínimo de 1,000 apariciones al plato y menos 1.1 victorias sobre nivel reemplazo en la versión de Fangraphs. El número 2 en mi lista es el lanzador Mike Hampton con los Rockies de Colorado, un contrato de 8 años y $121 millones que debió abarcar las temporadas 2001 al 2008. Hampton venía de 4 buenas temporadas con Houston y los Mets, promediando 15 victorias y más de 220 entradas lanzadas por temporada y alrededor de 4 victorias sobre nivel reemplazo en esos años. En su año de plataforma, o sea, en la temporada 2000, tuvo récord de 15-10 con efectividad de 3.14 y 4.6 WARs con los Mets, que ganaron la Liga Nacional. El entonces gerente general Dan O'Dowd de los Rockies, en otro de sus intentos de encontrar la respuesta correcta para ganar en Denver, concluyó que los pitchers que tenían buenos cambios de velocidad, muy buenos cambios de velocidad, lo iban a hacer bien en Coors Field y decidió que Hampton era uno de sus principales blancos en el mercado de agentes libres ese año. En su primer año en Denver, Hampton, que había sido líder en la Liga Nacional en mejor proporción de jonrones permitidos las previas 2 temporadas, triplicó esa proporción a 1.4 jonrones por cada 9 innings y terminó el año con 14-13 y efectividad de 5.41 tirando para los Rockies. Y no fue todo el efecto del Coors Field, porque Hampton tuvo una efectividad de 5.10 en la ruta, permitiendo 16 jonrones en 109 innings. En sus 2 temporadas con los Rockies, Hampton tuvo un récord de 21 y 28 con 5.75 en 62 aperturas. Después del 2002, los Rockies enviaron a Hampton a los Bravos en un cambio entre 3 equipos junto con los Marlins, y durante la duración del contrato, Hampton se colocó en el lugar 119 entre los abridores de Grandes Ligas con 7.9 WARs netas y un récord de 56 y 52 y 4.81 de efectividad en 147 salidas, perdiendo además 2 temporadas con una cirugía Tommy John. El tercero de mi lista es el contrato de 5 años y $75 millones de Melvin Upton Jr., BJ Upton con los Bravos de Atlanta, que debió abarcar las temporadas 2013 al 2017. Upton es un caso de estos jugadores superatléticos, de muchas herramientas, que podía jugar un buen center field, pero que sus habilidades, inmediatamente firmó el contrato, fueron en total declive. Upton tuvo una sólida temporada, alrededor de unas 3 victorias sobre nivel reemplazo en valor en su año plataforma en la temporada 2012 con los Tampa Bay Rays, pero él era un jugador que tenía muchos problemas para hacer contacto y que había bateado averajes de entre 2.37 a 2.46 las 4 temporadas previas. Y aunque pegó 28 jonrones y se robó 31 bases en su año de contrato, bateó solamente 2.46. Bueno, en su primer año en Atlanta, Upton bateó solamente 184 con 9 jonrones y 26 remolcadas y 12 robos de base en 126 partidos, y mejoró entre comillas a 208 con 12 jonrones y 35 empujadas y 20 robos en 135 temporadas en su segunda y última temporada con los Bravos. Los Bravos terminaron cambiándolo a San Diego al principio de la temporada 2015 y tuvieron que incluir a Craig Kimbrel en el acuerdo para deshacerse del contrato de BJ Upton. Upton solamente
produjo 1.9 watts netas durante las 5 años que duró ese contrato. El número 4, la otra mitad del famoso experimento del cambio de velocidad de Dan O'Dowd con los Rockies, me refiero al lanzador Denny Neagle, pitcher zurdo de los Rockies de Colorado, 5 años, 51.5 millones del 2001 al 2005. Hampton tuvo una muy buena primera mitad de temporada en el 2000 lanzando para Cincinnati, y luego en la segunda mitad su desempeño fue mediocre cuando los Yankees lo adquirieron para su carrera hacia la postemporada. Ahí lanzó en la postemporada y la Serie Mundial, y su año en plataforma no fue necesariamente extraordinario. Tuvo récord de 15-9 y 4.52 con 2.5 WARs, pero era un lanzador que ya tenía 31 años. En su primer año en Colorado, 9-8, 5.38, y en sus años con los Rockies, 19 ganados, 23 perdidos, 5.27 de efectividad y 3.4 WARs en 72 partidos en la organización. Neagle se lastimó el codo temprano en la temporada 2003, tuvo cirugía Tommy John, y en el 2004 fue arrestado por solicitar los servicios de una prostituta, y los Rockies decidieron ahí mismo terminar su contrato, aunque tuvieron que pagar 16 de los 19.5 millones que le debían, luego de que Neagle elevara judicialmente una protesta o queja por el tema ese del contrato. Entonces en el número 5 me voy a quedar con otro de esos outfielders superatléticos y de muchas herramientas, con velocidad plus o bien por encima del promedio y poder sólido averaje, y me refiero a Cal Crawford con los Medias Rojas de Boston. 7 años, 142 millones de dólares desde las temporadas 2011 al 2017. Crawford había tenido una gran temporada realmente con los Rays en su último año allí en el 2010, bateó .307 con 30 dobles, 13 triples, siendo líder, 19 jonrones, 90 empujadas, anotó 110 y se robó 47 bases, ganando el guante de oro y el bate de plata, y terminando séptimo en la votación por el más valioso, en una temporada de más de 7 victorias en valor. Y los Medias Rojas entendían que él era la respuesta para tener otra gran ofensiva en la próxima temporada. En su primer año en Boston, él tuvo una baja 2.55 de promedio, perdió más de 30 juegos con una lesión en la corva. En el 2012 perdió tiempo en el campo de entrenamiento con una cirugía para reparar daño en su muñeca izquierda de un cartílago, y entonces ese mismo año se lastimó el codo y al final requirió cirugía Tommy John. Para agosto de esa misma temporada, los Medias Rojas lo incluyeron en el cambio de Adrián González y Josh Beckett, y fue simplemente desprenderse del salario de Crawford, porque los Dodgers en realidad no tenían mucho interés en Crawford, sino más bien en González. Así que finalmente fue adquirido por los Dodgers. Allí tuvo un par de temporadas más o menos decentes, aunque perdiendo muchísimo tiempo por lesiones, y al final de cuentas los Dodgers lo dejaron libre en junio del 2016, todavía restándole casi 2 años de contrato, y los Dodgers le pagaron 43 millones sin tirar una más para el equipo de los Dodgers. Durante la vida del contrato, Crawford contribuyó 4.6 WARs, bateando 2.71 con 32 jonrones y jugando en solamente 481 de 1.134 partidos posibles. En la ronda de menciones yo agregaría el contrato de Carlos Silva, el venezolano. Firmó por 4 años y 48 millones. 15 victorias, 5.82 durante la duración del contrato. Oigan bien, 15 triunfos y una efectividad casi de 6 por 48 millones en 4 años. Me quedo de mención con el contrato de Carlos Silva. Bueno, yo voy a hacer una trampita y le voy a dar 2 rápidamente, ambos de lanzadores. El primero es Cal Pavano. Pavano ganó 18 juegos en el 2004 con los Marlins. Hablando de jugadores que no se adaptan a los mercados grandes, se fue a Nueva York, firmó un contrato con los Yankees de 4 años, 40 millones de dólares. Y vamos a estar claros, Pavano estuvo lastimado en esos años con los Yankees, pero además de eso, en las oportunidades que tuvo, sencillamente no pudo cumplir con el cometido. En 4 años abrió 26 juegos, permitió 182 hits en 145 entradas y 2 tercios, promedio de carreras limpias de 5.00, promedio de carreras limpias ajustado de 86, menos de 100, para que ustedes tengan una idea, con récord de 9-8. Y Pavano se convirtió en un personaje hasta cierto punto
cómico en la ciudad de Nueva York con todos los problemas que tuvo. El otro es un caso más que nada que fue bajo rendimiento por lesión, y me refiero a Jason Schmidt, que llegó a Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta, fue un buen abridor con los Gigantes de San Francisco, y en diciembre de 2006 los Dodgers lo firmaron por $47 millones y 3 años. Schmidt en esos 3 años hizo 10 aperturas, promedio de carreras limpias de 6.02 en apenas 43 entradas y un tercio. En otras palabras, los Dodgers pagaron casi $5 millones por cada juego que Schmidt inició durante la vida de ese contrato. Así que esos son mis 2 menciones, Pavano y Schmidt. Yo tengo que mencionar como agregado en este grupo de malos contratos el pacto que firmó un amigo de Kevin, el señor Jason Bay, con los Mets de Nueva York. Firmó por 4 años y $66 millones, luego de haber tenido buenas actuaciones con los Piratas y los Medias Rojas. La firma con los Mets fue un verdadero desastre. En los 4 años que él vio acción con el equipo, promedió apenas 9 jonrones, 40 remolcadas y 218 de promedio. Muchas lesiones lo afectaron, desde una contusión cerebral en su primera temporada a diferentes lesiones en los costados, pero en sentido general esos $66 millones, como se dice popularmente, el señor Jason Bay prácticamente se los robó. En los últimos 2 días de este ejercicio de la semana de los agentes libres, vámonos con dominicanos. El jueves, los mejores contratos, los más provechosos que han firmado organizaciones con dominicanos como agentes libres, y el viernes los peores. Así que semana de agentes libres en Grandes en los Deportes. Hacemos una pausa, ya regresamos. Grandes en los Deportes.